Hola amigo, suscríbete a mi canal y dale click en la campanita para que te lleguen todas las notificaciones de cuando suba un video. Nenro o Ninrod es mencionado en el libro del Génesis en el capítulo 10. Nenrod significa no revelaremos. Fue un personaje que vivió en los albores de la civilización a inicios del Neolítico en Oriente Próximo, hacia el 8500 a.C. Varias ruinas preservan el nombre de Ninrod y también aparece en el Midrash. La Biblia lo presenta como un tirano impío que construyó la Torre de Babel y fue el primer rey en usar corona. Ninrod es descrito como hijo de Cus, nieto de Can y bisnieto de Noé. Ninrod, un hombre de gran talla, llegó a ser vigoroso cazador ante Yahvé, el primer hombre poderoso de la tierra. Monarca poderoso que reinó en Babel, Erech, Akkad y Calné, ciudades del país de Sinar. Ninrod es todo un personaje legendario. Fue el fundador de reinos en Mesopotamia, gobernante que organizó las grandes ciudades mesopotámicas, incluyendo a Babilonia y Nínive, de las cuales aparece como fundador. Babilonia es mencionada como la tierra de Ninrod. En la tradición rabínica se enseña de él lo siguiente, que su nombre se deriva de un término que significa rebelión, porque se caracterizó por esa actitud frente a Dios. Como cazador fue el primer ser humano que comió carne, pero de animales, no de humanos, e hizo la guerra contra otras gentes. En los tiempos de Ninrod, más o menos hace 10.500 años, la humanidad se dedicaba inicial y mayoritariamente a la caza, pues los hombres apenas empezaban a cultivar la tierra después del gran diluvio. La Torre de Babel es una edificación mencionada en la Biblia. La historia está dirigida a explicar por qué los pueblos del mundo hablan diferentes lenguas. La Torre de Babel se describe en el libro del Génesis. Según estos escritos sagrados, la humanidad quedó casi extinta después del diluvio universal. Fue gracias al arca de Noé, en la que Noé y 7 integrantes de su familia sobrevivieron a la catástrofe. Los descendientes de Noé, como únicos seres humanos del planeta, se desplazaron hasta la llanura de Sinar. Todos hablaban un solo idioma y decidieron construir una torre tan alta que llegara al cielo. El Dios de Noé, Yahvé, al observar la edificación, decide que los habitantes hablaran diferentes lenguas y así abandonaran la construcción y se esparcieran por toda la tierra. Ninrod fue el constructor de la Torre de Babel y exigió ser adorado como Dios. Aunque la Biblia no lo menciona directamente, desde tiempos antiguos la tradición ha considerado a Ninrod como el constructor de la Torre de Babel, dado que la torre fue edificada en su territorio y durante su reinado. Se asume que fue bajo su dirección que la construcción se inició. En el libro Antigüedades Judías de Flavio Josefo menciona lo siguiente: Ninrod construye la Torre de Babel y comienza a burlarse y a despreciar a Dios. Nebrodes era nieto de Can, el hijo de Noé, audaz, de alta talla y de potentes brazos. Impulsado por ello, trataba de persuadir a la gente a que no atribuyeran a Dios que le debían a él su prosperidad, sino a que consideraran que era su propia valía la que se le daba y en concreto iba convirtiendo poco a poco la marcha de los asuntos en una tiranía, en la creencia de que sólo así libraría a los hombres del temor que les infundía Dios. Si se dejaban llevar siempre de su poderío y amenazaba con enfrentarse a Dios si quería volver a inundar la tierra, puesto que, según decía a sus gentes, edificaría una torre más alta de lo que pudieran subir las aguas y con que tomaría represalias contra Dios por la aniquilación de sus antepasados. La multitud de gente estaba anhelosa de seguir la opinión de Ninrod, por considerar una esclavitud someterse a Dios. Y así procedieron a edificar la torre sin queja alguna de interés y sin mostrarse reacios a la obra. Y por la abundancia de brazos alcanzó altura antes de lo que habría cabido esperar. El grosor era tan voluminoso, sin embargo, que por causa de él resultaba achicada la altura aparentemente.
fue construida de ladrillo soldado con pez para que no se derritiera. Dios, al verlos tan locos, no decidió hacerlos desaparecer por completo, porque tampoco habían entrado en razón por los que habían perecido primero en el diluvio, pero los metió en disputas al hacer que hablaran lenguas distintas y por la gran variedad de lenguas, haciendo que no se entendieran entre sí. El lugar en que construyeron la torre hoy se llama Babilonia, por la confusión que afectó a la claridad de la lengua primera, pues los hebreos a la confusión la llaman Babel. De la torre en cuestión y del cambio de lengua de los hombres hace mención también la Biblia en los siguientes términos. Cuando todos los hombres hablaban la misma lengua, algunos de ellos construyeron una torre altísima, con intención de subir por ella hasta el cielo. Pero Dios envió contra ellos un viento y así derribó la torre, dando a cada uno de los hombres una lengua en particular, razón por la que la ciudad en cuestión se llamó Babilonia. En Génesis capítulo 11 versículos del 1 al 9 dice lo siguiente: en aquel tiempo todo el mundo hablaba el mismo idioma. Cuando salieron de la región oriental, encontraron una llanura en la región de Sinar y allí quedaron a vivir. Un día se dijeron unos a otros: vamos a hacer ladrillos y a cocerlos en el fuego. Así usaron ladrillos en lugar de piedras y asfalto natural en lugar de mezcla. Después dijeron: vengan, vamos a construir una ciudad y una torre que llegue hasta el cielo. De este modo nos haremos famosos y no tendremos que dispersarnos por toda la tierra. Pero Dios Yahvé bajó a ver la ciudad y la torre que los hombres estaban construyendo. Y pensó: ellos son un solo pueblo y hablan un solo idioma. Por eso han comenzado este trabajo y ahora por nada del mundo van a dejar de hacerlo. Es mejor que bajemos a confundir su idioma para que no se entiendan entre ellos. Así fue como Yahvé los dispersó por toda la tierra y ellos dejaron de construir la ciudad. En ese lugar Dios confundió el idioma de todos los habitantes de la tierra y de allí los dispersó por todo el mundo. Por eso la ciudad se llamó Babel. Con esto nos damos cuenta que en un principio sobre la tierra solo se hablaba un único idioma, entendiendo que ese era de carácter universal. En ese momento se interrumpió la construcción de la torre y la ciudad. Yahvé había desatado su furia, confundiéndolos con diferentes lenguas. Opiniones extrabíblicas dicen que la torre la construyó Nimrod por si ocurría otro diluvio y poder subir a la torre, donde el agua no pudiese llegar, y también por llegar al cielo con la única intención de desafiar a Dios. Al estar cerca de los ríos, los habitantes que seguían a Nimrod quisieron construirse un salvavidas por si ocurría una inundación repentina y tal vez no les daba tiempo para desplazarse a una montaña próxima para ponerse a salvo. La Biblia solo menciona a Nimrod en el Génesis capítulo 10, versículos 8 al 12, como el primer rey después del diluvio, y a quien la Biblia identifica como un poderoso cazador opuesto a Yahvé. Es señalado con el verdadero gestor de la idea de llevar a cabo esta enorme torre, pero no especifica que haya sido el constructor, pero otras fuentes ponen a Nimrod como un déspota contra Dios y el edificador de la torre. Con esta construcción, Nimrod solo quería desafiar a Dios Yahvé, pues fue Nimrod quien incitó a la gente a tal afrenta y menosprecio hacia Dios. Con esta torre querían tocar el cielo y hacerse famosos. Esto era un acto de ambición y soberbia, queriendo pasar por encima de Dios Yahvé. Los persuadió a todos de que no atribuyeran a Dios, como si fuera por medio de él que habían obtenido felicidad, sino a creer que fue su propio esfuerzo lo que les alcanzó esa felicidad. Nimrod fue cambiando gradualmente su gobierno en una tiranía, al no hallar otra manera de apartar a la gente del temor de Dios, que induciéndolo a una tonta dependencia de su poder. Según el libro de los Jubileos, en el capítulo 8, versículo 9, Nimrod estuvo muy alejado de Noé, de su religiosidad.
estando más cerca a los ángeles caídos, contrarios a Yahvé, ya que según el mismo libro de los Jubileos, en el capítulo 10, nos hace mención de la seducción de parte de los demonios a los descendientes de Noé. Parte de este texto nos menciona lo siguiente. En el tercer septenario de este jubileo, comenzaron los demonios impuros a seducir a los nietos de Noé, haciéndolos enloquecer y perderse. Se llegaron los hijos a su padre Noé y le hablaron de los demonios que seducían, extraviaban y mataban a sus nietos. Oró así Noé ante el Señor, su Dios. Es posible que Nimrod haya caído en la influencia de estos seres malignos y que por esto renegaba y hablaba mal de Dios. Y en el Midrash dice: Nimrod fue un rey infame que incitó a todos a rebelarse contra Yahvé, diciendo: Dios no tiene derecho a elegir el mundo superior para sí mismo y dejar el mundo inferior para nosotros, por lo que vamos a construir nosotros una torre con un ídolo en la parte superior, sujetando una espada, de modo que pueda reflejar nuestra intención de hacerle la guerra a Dios. Pero al final, Dios le demostró a Nimrod y a los que le seguían que no había más autoridad que él. Los arqueólogos intentaron ubicar la Torre de Babel mencionada en la Biblia en la zona del actual Irak. Entre otros sitios fue buscada en Akarkuf, al este de Bagdad, donde existió la ciudad de Durku Rigalzu. Las ruinas de una edificación eran descritas como la Torre de Babel por algunos viajeros, y en Bir Ninrub, donde se encuentran las ruinas de la antigua ciudad Borsippa en Mesopotamia. Nimrod, el monarca de Mesopotamia, se le relaciona con el rey Ninus de Asiria. La imagen de Nimrod se difundió como el arquetipo del monarca rebelde a los mandatos divinos y modelo del despotismo. Nimrod solo es conocido por el texto bíblico, aunque se ha intentado identificar con Gilgamesh, héroe babilónico de quien la leyenda y la épica han perpetuado la memoria. Pero no hay pruebas de que esta identificación sea correcta. Es posible que sea más plausible relacionar el Cus babilónico con el antiquísimo reino de la ciudad de Cis, fundado hacia el año 2500 a.C., y de donde los reyes de Babilonia del tercer milenio tomaron su título de reyes del mundo. La mención de Nimrod en la Biblia es breve. El libro del Génesis menciona su ascendencia y agrega que estableció el primer reino después del diluvio, ubicado en la Mesopotamia. Nimrod es nombrado en las listas genealógicas del primer libro de las Crónicas y en Miqueas, donde se menciona a la tierra de Nimrod como paráfrasis de Asiria. Una leyenda judio-cristiana de origen apócrifo cuenta lo siguiente. Una señal en los astros anunció a Nimrod y a sus astrólogos el nacimiento de Abraham, quien pondría fin a la idolatría. Así que Nimrod ordenó matar a todos los niños recién nacidos. Sin embargo, la madre de Abraham escapó y dio a luz secretamente. Algunas versiones la sitúan dando a luz en el campo, donde pasta el ganado, otras en un establo. Al crecer, Abraham se enfrentó a Nimrod y le instó a que desistiera de su idolatría, por lo que Nimrod mandó que fuera quemado. Algunas versiones dicen que se recogió madera durante 4 años para quemar a Abraham, en la hoguera más grande que jamás se hubiera visto. En todas, Abraham es echado al fuego, pero siempre sale caminando e ileso. En algunas versiones, Nimrod entonces declara la guerra a Abraham. Nimrod se presenta mandando un enorme ejército, pero Abraham trae un ejército de insectos que destruye el de Nimrod. Algunas versiones dicen que un mosquito entró hasta el cerebro de Nimrod, volviéndole loco. Pero la Biblia no menciona ningún encuentro entre Nimrod y Abraham. Tal cosa es poco probable, pues hay una diferencia de 7 generaciones entre ellos. Abraham nació alrededor del año 2000 a.C., mientras que Peleg, de quien menciona la Biblia, nació poco después de que Dios confundiera las lenguas en la Torre de Babel. Nació unos 200 años antes que Abraham. Nimrod era bisnieto de Noé, tanto que Abraham está separado de Noé por 10 generaciones.
Sin embargo, tradiciones judías tardías los pone enfrentándose. En algunas versiones, Nimrod se arrepiente y acepta a Dios ofreciendo cuantiosos sacrificios que Dios rechaza. Aunque en algunas de las historias judías se presenta a Nimrod como arrepintiéndose al final, en las versiones musulmanas siempre se le presenta como el malvado y obstinado hasta el fin. En una de las confrontaciones de Nimrod con Ibrahim, forma árabe del nombre Abraham, Ibrahim argumenta que Alá es el único que da y quita la vida, a lo que Nimrod responde haciendo traer a 2 reos condenados a muerte, y a uno deja ir libre y ordena matar al otro, para demostrar que él también puede dar vida o muerte. Entonces Ibrahim le dice que Alá hace salir el sol por el este, y entonces le dice a Nimrod que si él es Dios, que haga salir al sol por el oeste. Nimrod, perplejo y furioso, ordena que Ibrahim sea arrojado al fuego, pero Alá protege a Ibrahim. Las leyendas judías sobre Nimrod son abundantes y contradictorias. Algunas imitan situaciones que aparecen en otros lugares de la Biblia, pero casi siempre citan a Abraham como su principal antagonista. Ya lo presenten como arrepentido al final o no, Nimrod permanece en la tradición hebrea e islámica como un personaje malvado emblemático y un arquetipo de idolatría. En los escritos rabínicos, incluso los de hoy en día, se hace referencia a él casi invariablemente como el malvado Nimrod, y para los musulmanes es Nimrod el tirano. En definitiva, lo que sí es seguro es que en medio de la construcción de la Torre de Babel, Dios Yahvé bajó junto con todos sus ángeles y con un fuerte viento la destruyó, y allí mismo confundió sus lenguas y los esparció por toda la tierra.